La Cátedra Rectoral Nelson Mandela es un espacio promovido por el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, destinado a promover el desarrollo cultural, cívico y político, mediante la transferencia de conocimiento e información veraz entre ciudadanos y ciudadanas y grupos de nuestra comunidad. Casi un siglo de construcción de la democracia boliviana serán expuestos y analizados. El diálogo, la colaboración, la convivencia pacífica, el reconocimiento respetuoso del otro, el entendimiento y la reconciliación son los principios que guían la cátedra. Con expositores de excelencia, abriremos espacios de encuentro para personas de todo el país. Tendremos 20 módulos sobre democracia, consistentes en un texto, un cuestionario y una tarea. 20 conferencias nacionales e internacionales para profundizar en asuntos sobre democracia. 10 coloquios para debatir y reflexionar. Ven y forma parte de este proceso de enseñanza y aprendizaje. Del 10 de febrero al 30 de noviembre de 2022. Inscríbete escaneando el código QR. Buenas noches, queridos amigos y amigas, que jueves a jueves durante todo este año hemos estado las noches de los jueves hablando de democracia. Es la Cátedra Rectoral Nelson Mandela de la Universidad Mayor de San Andrés. Este es un espacio dedicado a la formación y capacitación cívica y política de la ciudadanía, que brinda la universidad como un servicio que toda universidad debiera hacer. Hemos hablado durante el año sobre democracia, que ha sido nuestro tema principal. Hemos hablado sobre cómo funciona, qué es la política, qué son las ideologías, qué son los partidos políticos y para qué sirven, cómo funcionan las instituciones en democracia, los valores y los principios que sostienen el sistema democrático. Hemos hablado de la necesidad del diálogo, de la necesidad de la escucha entre personas diferentes, de pensamientos distintos, y ahora hemos entrado en la recta final. Esto se está terminando. Nos quedan 4 sesiones hacia adelante y ahora vamos a hablar de lo que viene en el futuro. Tenemos esta noche un invitado especial, un querido amigo, además de toda la vida. Nos conocemos desde que casi éramos muchachos, en tiempos atrás. Se trata de Francisco Aramayo Bernal. Francisco es sociólogo y es economista. Tiene un magíster en la Universidad La Sorbona de París, en Francia. Ha sido profesor de la universidad, catedrático, y ha sido secretario general de la UNSA en su momento. También ha sido alcalde ad interim de La Paz y ha sido embajador de Bolivia en México. Es consultor del PNUD y del BID y actualmente es el vicepresidente de la Fundación Pasos Canqui. Es un gusto, querido Francisco, querido Kiko, como te llamamos los amigos, el tenerte esta noche en la Cátedra Rectoral Nelson Mandela. En nombre del rector de la Universidad, Óscar Heredia Vargas, quiero darte la bienvenida y pedirte que inicies tu exposición, que vas a hablar sobre el futuro que viene. Muchas veces en política se dice que el futuro hay que mirarlo en una bola de cristal, porque es difícil de predecir, más aún en momentos como en el que estamos, pero una persona de tu conocimiento y de tu experiencia seguro va a poder orientarnos en esa dirección. O sea que bienvenido, muy buenas noches, y la pantalla es tuya y para que nosotros escuchemos tu exposición.
Muchas gracias, Julio, por la presentación. Buenas noches a todos, a las autoridades y a todos los que nos acompañan en esta noche. Estoy honrado por haber sido invitado a exponer en esta cátedra rectoral y les agradezco. Vamos a entrar en este ciclo de exposiciones sobre las visiones sobre el futuro. Y me voy a apoyar con una pantalla para poder exponer este tema de las visiones de futuro en tres momentos distintos o con tres preguntas claves. A ver, vamos a ir con la pantalla. Primero, estamos en la primera pregunta. Bien, la primera pregunta es, ¿desde dónde visualizamos el futuro de la democracia en Bolivia? Porque como hay distintas visiones de futuro, es siempre importante responder a esta pregunta. ¿Desde dónde tenemos nuestra visión del futuro? La primera respuesta es de que nuestras visiones de futuro vienen desde los logros que tuvimos como país en los momentos constitutivos más importantes. Vamos a analizar los tres últimos momentos constitutivos de las tres últimas generaciones partidarias en Bolivia, y nuestra visión sobre el futuro de Bolivia va a partir de estos tres momentos constitutivos y los temas que básicamente estos momentos importantes establecen. A ver, el primer tema, el primer momento constitutivo, digamos, tiene que ver con la generación de la Revolución Nacional. Ustedes saben que el detonador central que hace nacer esta generación es la Guerra del Chaco, 1932-1935. Allí el sistema de partidos oligárquico que gobernaba el país toma su examen y se aplaza porque pone al descubierto que la nación boliviana no existía en su totalidad y que el Estado de carácter oligárquico la inviabilizó en su construcción. Descubierto esto en la Guerra del Chaco, el nuevo paradigma y los nuevos logros a conquistar son la construcción del Estado Nacional y la nación boliviana y la necesidad de ampliar la base social del Estado. Digan ustedes el voto universal, terminar con el poder de la rosca oligárquica antinacional, la nacionalización de las minas, incluir el tema de la justicia social con la reforma agraria, la creación de la base estatista de la industrialización, la defensa de los intereses populares, las leyes de seguridad social y la búsqueda de la integración nacional, camino Cochabamba-Santa Cruz y demás. En algún momento, esta generación y este tipo de elementos que hacen a su paradigma y a sus logros, la revolución del 52 fue considerada el punto de inicio del Estado moderno boliviano. Carlos Montenegro, que fue uno de sus grandes escritores y líderes, afirmó que el peso histórico de esta revolución era equivalente al de la independencia de la República, al de la independencia nacional. Imagínense la importancia que tuvo este momento constitutivo. De este momento constitutivo vamos a sacar algunos elementos para poder hablar de una visión de futuro, hacia el futuro. Un segundo momento constitutivo tiene que ver con la generación de la democracia. El detonador central que hace nacer esta generación es la dictadura militar, 1964 hasta el 78, la alianza del MNR y la Falange que sustenta avance hasta la abolición de los partidos políticos en el 74, en que el doctor Paz es exiliado a Lima,
Cuentan como 3.000 exiliados, 200 desaparecidos, campos de concentración en Machucaya, Viacha. En fin, ese es un detonador fundamental de esta generación. La guerrilla del Che, el 67, también oficia de disparador, portador de una nueva idea radical, que es la revolución social, que interpela al nacionalismo revolucionario con un horizonte socialista y que permite a grandes segmentos de la nueva generación de jóvenes que estaban destinados a ser de las juventudes del MNR, a romper con el MNR, acusado de concentrar los vicios de la política, posponer la renovación. Entonces hay todo un segmento de jóvenes que buscan un camino propio a raíz de este disparador. Un frente de unidad, la aparición de una nueva generación, el MIR y el entronque histórico, es un desencadenante que permite al país abrir las puertas de la post-dictadura militar, distanciarse del horizonte socialista y distanciarse del autoritarismo, y poner a esta generación de partidos en una sola causa: luchar por la democracia representativa o la democracia pactada, pero no la democracia hegemónica. El nuevo paradigma es la construcción de la democracia. Finalmente, para terminar esta mención a esta generación, podemos decir que esta generación es capaz de cumplir con 4 grandes logros. Primero, sacar a la izquierda del fanatismo guerrillero. Segundo, sacar a la derecha del golpismo militar, recuperar la democracia y iniciar un camino hacia la búsqueda de la estabilidad económica. La generación de la democracia fue considerada el punto de creación más importante de la democracia moderna en Bolivia. Es la segunda generación importante, después de un momento constitutivo también importante, para no remitirnos a las antiguas generaciones desde la fundación de la República, ¿no? Y finalmente está la generación de la inclusión. En octubre de 2003, la guerra del gas es tal vez el detonador más visible. Hubieron otros antes de esta generación. Se producen como 70 muertos, 300 heridos. La agencia ANF señala a la guerra del gas como uno de los levantamientos populares más importantes del país en contra del gobierno. Y el sistema de partidos tradicional, en contra del sistema de partidos tradicional, por la agenda de octubre, por la nacionalización de los hidrocarburos, por la constituyente, por la inclusión indígena y popular. La presencia dominante de un nuevo actor social que, en base al campesinado y la reivindicación de identidad étnica, es portadora de una idea nueva, radical: la necesidad de la inclusión indígena en base a un nuevo sujeto colectivo, con la participación de los dirigentes corporatistas, de los sindicatos del campo, del Chapare, mineros, de sectores sociales conducidos por la clase campesina, y una nueva clase media emergente con un instrumento político que es el MAS y PSP, y que en definitiva representan la última versión del nacionalismo revolucionario en una defensa cerrada de una identidad étnica basada en la raza. En lo político, instauran un sistema hegemónico, autoritario, cambia el paradigma de la democracia pactada, y en lo económico, el horizonte estatista, primario exportador, comerciante e informal de la economía, ¿no? Un proceso que se legitima en las urnas, pero no gobierna democráticamente. Instaura un gobierno autoritario que no practica los contrapesos, como sabemos, la separación de poderes, maneja todos los poderes, somete al poder judicial, restringe las libertades civiles, abusa de las detenciones preventivas, los derechos humanos, usa el Estado para generar confrontación a través de grupos partidarios, funcionarios públicos, traslados de la policía del centro a las regiones, bueno, y tiene grandes restricciones a la libertad de expresión también, ¿no? Esas serían las 3 referencias iniciales
sobre las cuales nosotros podemos responder a la primera pregunta, que es ¿desde dónde vamos a visualizar el futuro? Desde las visiones de futuro que tenían esas tres últimas generaciones partidarias: la generación de la Revolución Nacional, la generación de la democracia y la generación de la inclusión. ¿Cuáles eran las grandes visiones que quedan de esos tres momentos constitutivos? Por un lado está la visión populista, por otro lado está la visión democrática ciudadana del futuro, y por otro lado está la visión de convergencia, ¿no? La visión democrática. ¿Qué son esas visiones? La visión del populismo son 5 cosas, ¿no? Para ir más rápidamente. Primero, una visión binaria, la Bolivia que está con el pueblo y la que está con el antipueblo, ¿no? Que llega a la existencia de una comunidad nacional y genera 2 bandos, 2 Bolivias. Impulsa la metáfora apocalíptica del enemigo externo que actúa permanentemente para invadir los recursos estratégicos del pueblo, el imperio. Todo es culpa del imperio y es promovido por el imperio. Promueve un salvador mesiánico, el caudillo. Promociona un instrumento político fuerte. Difunde una propuesta fundamentalista que impide acuerdos, que a nombre de la soberanía nacional erosiona instituciones, ignora los derechos humanos. Eso es básicamente el populismo. Si bien en la Revolución del 52 nace una visión nacional y popular y se convierte en un movimiento nacional de todas las clases populares, obreros, campesinos, conducidos por un sujeto histórico, la Alianza de Clases, y Zabaleta reconoce que la hegemonía de lo nacional popular a través del proletariado minero nunca se da, no se logró dar, y más bien habla en los últimos momentos de una hegemonía, o en sus últimos libros, de una hegemonía incompleta de la diversidad desde abajo, dice, teniendo como protagonista de la conducción a las clases medias. En la generación de la inclusión y el populismo, el MAS gana las elecciones con las banderas de la visión nacional popular, es una visión del futuro también, y esta se viste de populismo en sentido del empoderamiento de lo nacional con los sectores orgánicos populares, los sindicatos, y sobre todo de los indígenas y campesinos. En lo político se expresa en un sistema autoritario de partido hegemónico, como todos sabemos, y después del 21 de febrero y las elecciones de 2019 sufren un quiebre que les genera la caída del poder de su caudillo y la apertura de una larga transición de régimen político, ¿no? Eso en cuanto a la visión del populismo que nos queda. La visión de la democracia liberal son 5 cosas. En general, primero son democracia con pesos y contrapesos, democracia pluralista, sin hegemonía, sin verdades binarias radicalmente antagónicas, democracia con derechos humanos, democracia con justicia independiente y Estado de Derecho con libertad de mercado. Entre esas 5 cosas está el 21F. Los analistas de esta visión señalan que el triunfo del 21F, donde ganó el no con el 51.3%, lo gana con las banderas de la visión democrática ciudadana, y que fue este triunfo el que abre el camino que llevará a la conclusión del ciclo hegemónico del MAS. El 2019, después vino el fraude, la caída, la huida de Evo. El 2019 hay el 52.9% que no vota por el MAS, más del 51, más del 52% que no vota por el MAS, de acuerdo a los informes del tribunal. Que ya sería uno de los signos más claros de que se inició un camino de transición de un régimen político autoritario hacia un régimen político de democracia plural, ¿no? El 2020, pese a su triunfo, igual 44.9% no vota por el MAS, pese a que el MAS saca el 55.3%, ¿no?
Y el 2021 el MAS solo gana 4 gobernaciones y obtiene en su globalidad el aglomerado solo 33.1% de votos en los municipios de todo el país. Todo esto marca, de todas maneras, que la hegemonía electoral del MAS después del 21F está en declinación y que siempre, después ya en ese periodo, le fue difícil su relación política electoral con el Oriente, donde el punto más alto es 37%, con el sur tarijeño, y siempre estuvo lidiando con su retroceso en el voto urbano de las clases medias a nivel nacional. Santa Cruz, después viene Santa Cruz, donde su valiente movilización popular, ya de más de 30 días de paro, deja la sensación de una enorme solidaridad de la mayoría de la población del país, lo que hace visible la consolidación de esta declinación del MAS, que ya no es el centro, sino ahora es parte de un polo. Y la consolidación también, diría yo, de las dos Bolivias, ¿no? Una Bolivia democrática y una Bolivia autoritaria. Un polo que no tuvo, este polo del MAS, se ha vuelto un polo, que no tuvo la voluntad de resolver el conflicto y más bien anda menospreciando los valores democráticos, atacando a los ciudadanos con abusos de cercos, de restricción de la venta de gasolina, de suspensión de las exportaciones, en fin, entre otros, ¿no? La visión democrática ciudadana, entonces, preguntábamos qué 5 cosas son. Ve que estas luchas constituyen acumulaciones, acumulaciones de un camino avanzado, y ve con perspectivas una estrategia de unidad amplia para aspirar a una movilización electoral auspiciosa para el 2025. Eso es lo que ve la visión de la democrática liberal. Ahora vayamos a un tercer elemento. La visión de convergencia. ¿Qué es la visión de convergencia? Acá cabe una reflexión de cierta profundidad. Son 4 cosas la visión de convergencia. Bolivia vive desde hace décadas una interminable y continua lucha por el poder. El Estado ya no gestiona el conflicto de una sociedad que está fracturada, dividida, confrontada y polarizada por sus grietas sociales, étnico-culturales, regionales, y más bien el Estado exalta los radicalismos para dominar a las otras partes y encontrar un grado de gobernanza supremacista que acaba siendo de corta duración finalmente. La necesidad de salir de la batalla de la polarización y de la confrontación permanente entre partidarios del Estado, partidarios del mercado, que nos llevan a un ciclo pendular entre gobiernos nacionalizadores que entran, están un periodo de 10, 15 años, y gobiernos privatizadores, entre autoritarismo y democracia, entre populistas y liberales, una polarización repetitiva que es la causa del atraso del país y que ya parece haberse normalizado. Es decir, hay claridad en todos nosotros que tenemos una sociedad dividida, fracturada, confrontada por diferencias sociales, étnico-culturales, y también hay la constatación de que el Estado exalta esos radicalismos para poder dominar a una de las partes y poder tener algo de gobernabilidad. Y eso no puede ser. Segundo, hay una necesidad de articular puntos de convergencia, puntos de síntesis entre el mercado y el Estado, entre el corporativismo de los sindicatos y los partidos políticos, entre lo social y lo regional, con el fin de construir convergencia contra el enemigo principal de la democracia, enemigo principal de la estabilidad económica, la cohesión nacional, y la necesidad de articular progresos en encontrar una visión compartida de país, de democracia, de futuro, y una manera de dar un salto a la modernidad, al desarrollo, y retomar nuestro lugar en el mundo internacional en este siglo XXI.
son como elementos normales en cualquier otro país. Pero a nosotros que vivimos en la lucha por el poder permanente, nos parece un ideal inalcanzable en nuestro país. Inalcanzable de poder tener un periodo largo, consistente de cohesión nacional, de no avivar, exaltar nuestras diferencias, en fin. De ahí viene, de esas necesidades, viene la visión de convergencia. En tercer lugar, decía que la convergencia son 4 cosas. Tercero, que a pesar de las enormes turbulencias políticas, de la división, de la dispersión, de la persecución de la oposición en estos años de autoritarismo, existe la emergencia de una ciudadanía y de nuevos movimientos sociales que no se afilian a las ideologías, a organizaciones y menos a los polos en confrontación, y que electoralmente significan cada vez más de un 20 a 30%, que son, como dicen los expertos, un electorado más líquido, capaz de arrancar votos del populismo, como lo han hecho en el 21F, o del liberalismo en otros casos, posiblemente como lo han hecho el 2020, y que son un electorado que le interesa articular puntos de convergencia en contra del autoritarismo, de los hegemonismos neoliberales o neopopulistas. Ambos, tanto neoliberales como populistas, tienen problemas con la verdadera democracia. No son totalmente democráticos, ni los neoliberales ni los neopopulistas. Y esta nueva emergencia ciudadana va acoplando en función de sus intereses concretos y en función siempre desde la opción democrática y de estabilidad económica, que son sus intereses fundamentales. Existe esa nueva realidad, esos nuevos actores. Y finalmente, la cuarta cosa sobre la visión de convergencia es que esta visión, más que una visión de centro, acaba siendo una visión de concurrencia entre los ciudadanos que vengan de cualquier polo, que vengan a luchar contra los hegemonismos, contra las reelecciones, como se ha luchado en el 21F, y contra el autoritarismo. La convergencia se da muchas veces en momentos claves, en decisiones claves, en los que se necesita priorizar quiénes están y quiénes no están, alianzas, frentes amplios, en contra de actores o procesos que impiden la recuperación de la democracia del autoritarismo. Esta sería una definición de las 4 cosas que significa esta visión de convergencia, ¿no? En conclusión, aquí entramos a la parte final de esta exposición y vamos a ir al tema de lo urgente, más que de hablar de un futuro de aquí a 10, 20 años, porque reconocemos que hacia el futuro la confrontación más urgente que se da hoy en Bolivia, la confrontación más, es entre los defensores de la visión populista y los defensores de la visión de la democracia liberal. ¿Cuáles podrían ser las conclusiones sobre estas dos visiones? Desde la visión populista, el futuro pasa por la reproducción del poder. Ellos consideran que su futuro está en la reproducción del poder, para lo cual se proponen tareas de mantener la hegemonía, el control de la institucionalidad democrática, destruir, dispersar, dividir la oposición al gobierno, con juicios, con persecución. Pero sin embargo de ello, este objetivo, de la reproducción, solo ocurrirá si logran una estrategia de unidad y cohesión entre partido, gobierno y bases sociales. Ese logro de la reproducción sucederá si se logra una candidatura única, que es muy difícil porque vive en un momento muy complicado en la interna del populismo, en la interna masista, de división, de fraccionamiento, de confrontación interna. Si el oficialismo se dividiera en 2 candidaturas, confronta un alto riesgo de perder, porque el populismo ya no es el centro.
En algún momento ellos señalaban que el futuro se iba a decidir dentro del MAS. Y el MAS podía soportar dos candidaturas diferentes, porque la oposición estaba perdida. Ahora no. Ahora la oposición es parte de un polo y el país se ha consolidado, esa historia que tanto decían las dos Bolivias, ¿no? Las dos Bolivias se han consolidado. Entonces, ya no es el centro desde donde pueden salir dos candidaturas. Por eso existe posiblemente una oportunidad muy importante. Pero bueno, si el populismo logra la reproducción del poder, en lo político será un gobierno hegemónico, autoritario, seguirá con la construcción del Estado que exalta las divisiones sociales, étnico-culturales y regionales, y en lo económico seguirá con el modelo estatista, primario exportador, y sobre todo incentivando la economía informal. Si ustedes analizan, el 60-70% de los trabajadores son informales. Y por eso el gobierno se vanagloria de tener el apoyo de los informales. Porque el gobierno va cada vez más, este tipo de Estado, el populismo, va activando una economía informal que tiene que ver con, en un caso con asuntos legales, en otro caso con asuntos ilegales, pero una economía depredadora, una economía donde el contrabando es rey, en fin, ya son detalles, pero en todo caso todos sabemos que estamos entrando a la Bolivia informal y una reproducción del poder del populismo nos llevaría a la profundización de esta Bolivia informal. Ahora bien, desde la visión de la Bolivia democrática, ¿cuál es la visión de futuro? La visión liberal y ciudadana del futuro pasa por fortalecer un eje antipopulista, buscar una victoria que impida la reproducción del poder del oficialismo. Esta estrategia pasa de manera taxativa por lograr construir un campo político unitario de la oposición, hacia un frente amplio, que vía primarias u otro método genere una fórmula de unidad, una candidatura única que exprese esa unidad. Esta estrategia cuenta con bases y un camino electoral acumulado y con perspectivas electorales auspiciosas para una victoria en el 2025. La base establece que existe una tendencia a la declinación en el electorado populista y que siempre le fue difícil, como decíamos, su relación política y electoral con el Oriente, ahora peor, con el sur tarijeño, y siempre estuvo lidiando con su retroceso en el voto urbano y de las clases medias a nivel nacional, y retrotrayéndose a su espacio vital andino, del campo rural, el alto, en función de poder sacar su fuerza, ¿no? De un espacio más tradicional, más occidental. Después de Santa Cruz, esa tendencia se ha consolidado claramente en las encuestas. Y porque se demostró que el problema del censo finalmente expresó, más allá del censo, que es lo que es un tema técnico, en fin, se expresó que hay una lucha de poder detrás de este problema del censo entre las dos visiones, la democrática y la autoritaria. Alguien hacía una figura de decir, bueno, es como en una familia, ¿no? Cuando un hijo te pide un Nintendo, y posiblemente no tienes posibilidad de comprárselo, pero tampoco vas a incendiar la casa por no dar un Nintendo o por darlo a fin de año el Nintendo. Eso es lo que ha sucedido. Se ha ido a un tema de problema del censo, no sé qué, y se ha incendiado el país, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad se ha demostrado que detrás del problema del censo, la lucha que hay es entre las dos visiones de futuro, la visión democrática y la visión autoritaria. Si la democracia logra una movilización auspiciosa, en lo político se logrará la transición de un régimen político autoritario hacia un régimen político de democracia plural. Ustedes pueden preguntar a cualquier persona que hace parte de la visión democrático-liberal y les va a decir, sí, hemos iniciado una transición el 21F. Estamos en transición.
y ustedes le preguntan a alguien de la visión populista, dice, ¿cuál transición? Aquí no hay ninguna transición, nosotros hemos retomado, hemos recuperado la democracia popular y ¿de qué transición hablan? No hay transición, pero sí hay una transición entre un régimen político autoritario y un régimen de democracia plural. Y hay una tendencia de declinación en el voto del electorado populista. La recuperación de la democracia, del autoritarismo y el Estado de Derecho, la evitación de una hegemonía partidaria, autoritaria, que posibilite una democracia de pactos, de diálogos en lo económico, un modelo de mercado y de oportunidades sociales y regionales, es lo que se puede venir si es que hubiera una movilización electoral auspiciosa por parte de la visión democrática y liberal. Finalmente, ¿cuál sería la conclusión respecto a la visión de convergencia democrática? Bueno, el futuro pasa por una oportunidad que se abre entre la división o la radicalización del populismo y pasa por contribuir y apoyar decididamente un campo político unitario de la oposición y lograr un primer punto de concurrencia entre todas las fuerzas democráticas que permita avanzar en la batalla de derrotar primero al populismo. Es la primera tarea. La visión de convergencia no es que se va a postular paralelamente a una candidatura única de la oposición, no puede ser. Pasa primero por aunar eh, sus fuerzas, por contribuir, por apoyar a que se permitan avanzar en la batalla de derrotar primero al populismo. Dentro de ese campo unitario, primero habrá que articular los puntos de convergencia que son claves para lograr una movilización electoral auspiciosa en 2025. Eso es toda una tarea. Después habrá que luchar y articular confluencias para evitar que se caiga en un estado que no gestione el conflicto de una sociedad fracturada, dividida, confrontada, polarizada por sus asuntos sociales, étnico-culturales y regionales. Habrá que luchar y articular confluencias para que el Estado no exalte radicalismos, para dominar las otras partes, para encontrar grados de gobernanza cortoplacistas, que finalmente hagan producir otra vez el funcionamiento del péndulo cíclico de confrontación y polarización antidemocrática en el país, como ocurre a veces en Argentina. El peronismo parece que se va a ir por todo el tema de... Y va a volver el neoliberalismo. Y el neoliberalismo va a estar un periodo y otra vez va a volver el poder. Y nunca se va a hacer un país tal y como debe ser, tal y como se debe lograr. Un país con cohesión, un país con fracturas, sí, con quiebres, sí, pero con soluciones graduales y demás. Bien, esa es la visión que podemos dar sobre el tema de las visiones de futuro. Yo me quedo ahí y muchas gracias por su atención. No, pues muchas gracias a ti, Francisco, por este paseo que nos has dado sobre la historia contemporánea, en el cual anclas la posibilidad de una lectura de futuros posibles. Yo me animaría a decir, tú has hablado de tres momentos constitutivos. Uno, en 1952, el momento constitutivo de lo nacional. El otro, el 80-82, de lo democrático. Y otro que le has llamado de la inclusión popular, me haría decir. Con esto se cumplen tres caminos, tres vertientes desde las cuales podemos mirar nuestra nación y podemos leer su futuro. Lo nacional, lo democrático y lo popular. Una de las preguntas claves al respecto es si yo les llamo pulsiones, ¿ya? Si estas pulsiones, estos ríos subterráneos profundos que corren en nuestra historia los últimos 80 años, va a ser un siglo, no han terminado aún de realizarse plenamente. Porque, por ejemplo, para poner un ejemplo, el Estado nacional, el Estado boliviano, todavía no ha terminado de convergir
en un tipo de Estado que nos otorgue la estabilidad y las condiciones que tú también has descrito en tu exposición. Es un Estado unitario, es un Estado autonómico, es un Estado eh, plurinacional, es un Estado federal, como ahora se ha puesto sobre la mesa. Parece que esa historia que empezó en 52 no ha concluido aún, que este proyecto estatal de un país que quiera surgir y pervivir de manera estable y que tenga la capacidad de generar condiciones para su desarrollo económico y para la convivencia en paz de los diferentes grupos sociales, cada uno portadores de sus propios intereses, parece no haber terminado. Yo incluyo hoy por hoy con las nuevas generaciones, además, otro tipo de pulsiones que tú no has nombrado y que creo que vale la pena tomarlas en cuenta, que es la onda feminista que viene con tanta fuerza en reivindicación de la igualdad entre hombres y mujeres, como ha sido la onda indigenista o indianista en su momento, que ha reivindicado también la igualdad entre diferentes culturas y etnias en el país. Y desde luego el mundo de la preservación del medio ambiente, ¿no? El mundo ecologista. De repente hoy tenemos un paquete que tenemos que enfrentar para darle una solución que yo digo que debe solucionar esto que tú bien has nombrado, lo nacional, lo democrático, lo popular, lo feminista, lo ecologista, un paquete complejo, pero muy interesante, donde además los bolivianos hoy, por primera vez en nuestra historia, podemos participar en igualdad de condiciones. Hace 20 años atrás, hace 30 años atrás, las mujeres estaban, a pesar del voto universal, excluidas. Es cuestión de mirar el Parlamento, no había una sola, o si había una era el lunar en medio de tantos hombres, o los indígenas, por ejemplo, que hoy por primera vez Bolivia está en posibilidad de discutir su futuro con todos y todas en igualdad de condiciones. Y creo que ese es un elemento muy importante. Para cerrar mi comentario, este ciclo abierto en 1952, con todas esas corrientes profundas, yo digo que aún no se ha cerrado. Y no sé si tú coincides conmigo, es ahora en esta visión de convergencia de la cual tú hablas, donde se dan las condiciones por primera vez para cerrar este ciclo abierto hace 70, 80 años atrás. No sé qué tú dices al respecto. Sí, evidentemente, es un ciclo abierto, no es que no se han cerrado varios temas, sí, se han cerrado muchos temas, pero es un ciclo que sigue abierto. Tanto Bolivia como América Latina, en la modernización de sus estados, están resolviendo estos problemas ambientales, de género, étnicos, como Chile, por ejemplo, en su última constitución, todos se están resolviendo de manera democrática y otros de manera más autoritaria, están yendo a la resolución de estas grietas, otros lo llaman clivajes, que son los que orientan las luchas y las marchas y contramarchas. Es un ciclo abierto que no se ha cerrado, en eso comparto contigo, pero que no está fluyendo en función de una resolución democrática en muchos casos en América Latina. Se trata de eh, defender todavía el tema del Estado democrático para poder resolver todos estos problemas. Porque hay intereses muy fuertes en la sociedad. Hay intereses que están muy arraigados y por lo tanto hay confrontaciones hasta fratricidas que no permiten el que de manera democrática y cohesionada los países y las sociedades vayan resolviendo estos problemas. Imagínate un problema como es el censo, está resolviendo de una manera tan abrupta, tan tormentosa, tan especial, no sé si nos entendemos. Imagínate cómo va a ser problemas mucho más de fondo, como el problema de la gestora, como el problema del litio, como el problema del silala, como todos los otros problemas que vienen
y que tienen una connotación muchísimo más fuerte que una connotación técnica como la del censo. Entonces, existen conflictos muy fuertes, muy poderosos entre clases, entre sectores, entre visiones que no permiten que estas pulsiones se armonicen y logren una convergencia. No va a ser fácil, no va a ser fácil encontrar una convergencia que permita ir resolviendo. Otros países sí, están resolviendo con más rapidez, con más contemporaneidad, los temas medioambientales, los temas de género, los temas étnicos, con menos dinamitas y menos complicaciones. Pero bueno, nuestro país es un país muy especial y es un país, como yo dije inicialmente, eternamente confrontado por el poder. Digo, en esa lógica, la pregunta, antes de entrar a la coyuntura, que tengo un par de preguntas también que quisiera resolverlas contigo, pero la pregunta es, a lo largo del tiempo, en este proceso que has descrito, los bolivianos hemos intentado un Estado unitario, hemos intentado un Estado autonómico, hemos intentado un Estado plurinacional. Y ahora Santa Cruz ha puesto sobre el tapete algo que se venía trabajando, diciendo, discutiendo entre bambalinas, pero que hoy se ha puesto claramente sobre la mesa, que es la propuesta de un Estado federal. ¿Crees tú, Kiko, que así como no se pudo con el unitario, como no se pudo con el autonómico, como no se pudo con el plurinacional, el Estado federal con una perspectiva nos da una visión de futuro donde nuestros asuntos y nuestras cuitas se puedan resolver? Bueno, respecto a este tema federal, yo creo que es una discusión de largo plazo. No es un debate de corto o de mediano plazo. Es un debate más largo, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, es una virtud de que este conflicto de Santa Cruz haya abierto otras puertas y haya abierto un tema tan importante para, para enfocar y discutir el tema político. Yo creo que es algo importante y que no hay que quitarle la importancia que tiene. Y finalmente, en el tema federalismo o autonómico, es una discusión tan complicada que muchos dicen, por ejemplo, que la España autonomista, que no es federal, tiene una autonomía que es mucho más interesante que muchos federalismos. Por ejemplo, que el federalismo brasileño es tan, digamos, o que el federalismo mexicano. Hay autonomías en España que tienen muchas más posibilidades, muchas más libertades y atribuciones que los estados federales brasileños, digamos, o los estados federales venezolanos, por así decirlo. Entonces, es una discusión bien especial que yo creo que es un debate de largo plazo, pero que sí, que es muy valioso porque te está planteando la apertura de una nueva etapa, el fin de un ciclo, el fin de un ciclo de un Estado presidencialista a ultranza, de un Estado concentrador, está concurriendo al fin de un Estado autoritario, concentrador y empujando por entrar a un Estado que recupere la democracia y la pluralidad y las autonomías, por supuesto. Bien, ahora una consulta de la coyuntura que se me ha quedado de tu intervención. Has dicho en algún momento de tu intervención que la posibilidad del populismo de reproducir el poder pasa por la unidad del instrumento político que lo sostiene.
la unidad del MAS, y que esto es una cosa muy difícil en este momento por la pugna interior que estamos observando y que estamos viviendo. Lo que quisiera preguntarte es, a pesar de que esto no se resuelva, ¿no existe la posibilidad en Bolivia que el MAS pueda encontrar una solución al estilo argentino, por ejemplo, donde un lado y el otro del populismo, del peronismo, el justicialismo, el kirchnerismo, ya no sé cómo llamarle, en la Argentina, logren encontrar una solución de acuerdo coyuntural, donde, por ejemplo, Evo Morales y Luis Arce pudieran ir en una fórmula compartida, esta idea que por ahí anda manejándose de que Evo presidente, Lucho vicepresidente o a la inversa, Luis Arce presidente, Evo vicepresidente, como se hizo en la Argentina, pudiera ser un camino de solución y que pudiera plantear un bloque nuevamente hegemónico, poderoso para la reconstitución y la reproducción del poder del MAS en Bolivia hacia adelante? Eh, a ver, yo diría dos cosas, ¿no? Primero, de que en este conflicto sobre Santa Cruz hay algunas visiones muy radicales que han pedido que haya este encuentro en el Alto el 30 de noviembre, eh, multitudinario, para después entrar a una solución casi radical respecto al tema Santa Cruz. En fin, no creo que se llegue a esto. Es muy difícil también para gobiernos actuales cruzar la línea y llegar a soluciones tipo Nicaragua, digamos, ¿no? No es fácil, ¿no? En el contexto que vivimos actualmente. Espero que este conflicto se resuelva de una manera apropiada en la próxima semana, en fin, en el final de esta semana, y se pueda retomar las cosas. Ahora bien, en el tema de la fórmula Cristina, que es que muchos dicen si Cristina no iba de vicepresidente, posiblemente el peronismo no ganaba esas elecciones, ¿no? Y han pensado en que si el MAS necesita una fórmula unitaria, eh, bueno, podría propiciar de que haya un presidente y un vicepresidente entre los dos candidatos que en este momento están dividiendo el MAS, digamos, ¿no? Están confrontando en la interna. Y de tal manera que hubiera una fórmula. Perdón, que hubiera una fórmula que pudiese combinar una presidencia, una candidatura de Arce a la presidencia, una vicepresidencia de Evo, en fin, y pudieran lograr una fórmula única. Yo creo que eso no es tan probable, ¿no? Tiene un porcentaje menor, porque se requiere de una madurez especial y muchos analistas ven ese tema como muy difícil y que ven que sí, podría ser una última opción, la fórmula Cristina, para tener una candidatura única, pero existe una animadversión muy grande por uno de los candidatos del MAS respecto a la clase media, ¿no? Entonces, parece muy difícil que eso pueda darse. Yo lo veo, para darte una respuesta concreta, improbable. Sí. Muy bien. Gracias, Francisco. Gracias por tu buena y profunda intervención que nos abre las puertas a mirar el futuro cercano y de mediano plazo hacia adelante. Hoy hemos tenido un programa algo menos participativo que las anteriores veces porque no nos ha dado el tiempo para leer la participación de quienes han preguntado en la transmisión. Pero bueno, así pasa a veces porque el tiempo no nos deja mucho espacio para ello. Pero te quiero agradecer y pedirte una despedida final, un colofón, para cerrar este buen programa que hemos tenido
invitando desde luego al próximo jueves a estar con el último de nuestros invitados. Ya lo voy a anunciar dentro de un ratito. Francisco, por favor, tu despedida a tiempo de agradecer tu participación. Gracias, Julio. Gracias por esta oportunidad. Decirles simplemente que como otros países, tenemos nosotros la necesidad de aspirar a un país, a un Estado, a un gobierno que no aproveche de las dificultades, de las divisiones, de las separaciones, de las grietas que hay en su sociedad para buscar gobernabilidad. Tenemos derecho a tener una cohesión nacional, tenemos derecho a construir una democracia con contrapesos, con derechos humanos, con justicia y con perspectivas a que nuestro país se reincorpore en el mundo internacional de este siglo XXI. Muchas gracias, Kiko. Mira, en nombre del rector de la Universidad, Óscar Heredia Vargas, quiero agradecer tu participación, el trabajo detrás de las cámaras que siempre jueves a jueves Eliana sostiene para que todo esto salga bien, y decirte que este programa va a quedar colgado y a disposición pública todo el próximo año 2023, junto con los demás que son la base, son el material que vamos a utilizar para discutir entre todos y todas, con toda la ciudadanía, la profundidad de lo que es construir un país democrático en libertad y en convivencia, en paz entre todos y todas los bolivianos y las bolivianas. Un fuerte abrazo, Pico, y a todos los que nos están viendo y escuchando, tanto en directo como lo van a ver en diferido, invitarlos el próximo jueves, que estaremos con Hugo Carvajal desde en Madrid, en el último programa antes de que el rector despida este ciclo de lo que ha sido la cátedra rectoral Nelson Mandela de la Universidad Mayor de San Andrés. Un fuerte abrazo y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Muchas gracias.